Bienvenidos a Parlamento Abierto, el espacio donde compartimos la crónica del quehacer legislativo de las y los diputados de México, que este miércoles 29 de noviembre en la Comisión de Seguridad Ciudadana continuaron con las comparecencias correspondientes al análisis del quinto informe de gobierno, esta vez con la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, quien ofreció cifras sobre cómo han ido disminuyendo los delitos y cómo desde la esfera federal se le va ganando terreno al miedo. Así dijo, porque menos personas consideran inseguro el lugar donde viven. Sostuvo que se está logrando la pacificación del país y ofreció detalles de las detenciones de más de 81,000 delincuentes, 133% más que en el gobierno anterior, y integrantes de todos los grupos delictivos del país, enfatizando pues así la secretaria de que no hay impunidad para ninguno. Los grupos parlamentarios fijaron postura respecto a la situación de seguridad en el país y realizaron un balance de lo que el Ejecutivo Federal ha realizado al respecto, pero también reconocieron el hecho de que la funcionaria acudiera a este ejercicio de rendición de cuentas. Y la titular de Seguridad y Protección Ciudadana respondió a todos sus señalamientos. Al final, diputados de todas las fuerzas políticas suscribieron una iniciativa de reforma constitucional que modificaría el artículo 73 a fin de tipificar como delito grave la extorsión. Con ese compromiso concluyó la comparecencia de 5 horas de la secretaria Rodríguez Velázquez, quien previamente había explicado a las y los legisladores que ante la falta de una legislación adecuada, los secuestradores han mudado al cobro de piso y a la extorsión. Y aunque las policías municipales, estatales, la Guardia Nacional, elementos de la Marina y de la Defensa hacen detenciones por ese delito, las personas son liberadas automáticamente. Necesitamos, les dijo, urgentemente hacer delito grave la extorsión. Y hubo respuesta, presentada por la presidenta de la comisión, la diputada Juanita Guerra, quien nombró a todos los representantes que desde ya se han comprometido a sacar adelante esa reforma constitucional. Vamos ahora a la crónica de esa comparecencia. Este martes 28 de noviembre compareció ante la Comisión de Seguridad Ciudadana la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, como parte del análisis del quinto informe de gobierno. En su intervención, la secretaria afirmó que en esta administración se priorizan la atención a las causas que generan la violencia con programas sociales y acciones de prevención. Así evitamos que nuestros niños y jóvenes sean cooptados por los grupos criminales o sean víctimas del consumo de droga. Hemos puesto especial énfasis en 50 de los 2,469 municipios del país que concentran el mayor número de homicidios. Ahí reforzamos la presencia de elementos de la Guardia Nacional, realizamos acciones de disuasión, de inteligencia, recuperación de espacios públicos. Posteriormente, las y los diputados dieron sus posicionamientos. Desde el inicio de esta administración se ha redefinido este paradigma de seguridad, colocando muchos núcleos y la atención de las causas estructurales que originan la violencia y las actividades delictivas. Este enfoque no solo busca combatir los síntomas, sino transformar y arrancarlos de raíces de este mismo problema. En materia de prevención del delito, no solo no avanzamos, sino que seguimos retrocediendo. Ustedes están en un discurso de zona de confort, comparándose contra ustedes mismos. No hay una disminución ni real ni relativa en comparación a otros sexenios. Ya lo han dicho los expertos. El sexenio de López Obrador será el más sangriento de la historia. Sabremos que este diálogo es para continuar este debate, porque lo que demanda la sociedad de nosotros son resultados, y particularmente a los legisladores, es cómo construir esas herramientas que hagan dinámica nuestro marco legal y permitan, por ejemplo, y perdón por insistir, que aquí recientemente aprobamos la facultad que tiene la Cámara, ahora el Congreso, para legislar en materia de extorsión. Los avances en este rubro son, sin lugar a dudas, el fortalecimiento de las acciones de inteligencia y la coordinación operativa de los 3 órdenes de gobierno. Es importante señalar que, de acuerdo con el informe de gobierno, entre septiembre de 2022 y junio de 2023,
Los delitos del fuero federal disminuyeron. Y estamos convencidos que la paz es el fruto de la justicia. Por ello, prioriza la atención de las causas que generan violencia, evitando que la pobreza y la marginación sean aprovechadas por el crimen organizado para reclutar a nuestros jóvenes. De acuerdo con el reporte de gobernabilidad del Grupo de Economistas y Asociados e Investigaciones Sociales, las y los mexicanos, 5% más consideran que la inseguridad se ha convertido en uno de los principales problemas de nuestro país. México se encuentra fracturado por la falta de decisiones y acciones concretas que corrijan los exacerbados ataques de la delincuencia. La historia es más larga que los sexenios y la ineficacia con la que el gobierno actual ha actuado en temas de seguridad deja una huella histórica. El miércoles 29 de noviembre, dentro de los 16 días de activismo naranja, se presentó aquí en el Palacio Legislativo de San Lázaro la guía ilustrada de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la CONAVIM. Presidenta de la mesa directiva de esta Cámara, la diputada Marcela Guerra Castillo, compartió ahí una premisa: erradicar la violencia es profundizar en la democratización del país, porque la democracia no es solo electoral, sino que también es buscar la igualdad para todos. Habló de profundizar en la vida democrática del régimen republicano y compartió con las demás presentadoras de la guía una idea. Esta ley, ahora ilustrada, resume, sintetiza, ordena, da marco legal a todas las demandas que las mujeres en México han sostenido para que se visibilicen las diversas violencias que afrontan. De manera que esa ley y su guía ahora son un manual que impulsa la vida que aspiramos las mujeres, el conocimiento legislativo que existe y lo que las instituciones pueden hacer para prevenir, castigar y erradicarla. La vicepresidenta de la mesa directiva, diputada Carla Almazán, planteó que esta ley es la síntesis de la transformación del sistema jurídico mexicano, que reconoció a partir de esa ley que la violencia contra la mujer es un fenómeno estructural que requiere atención especial y coordinación entre los 3 niveles de gobierno. La vicecoordinadora de la bancada de Morena y al frente del Grupo Plural de Igualdad Sustantiva, diputada Aleida Alavés Ruiz, habló de las resistencias culturales que persisten y que están emergiendo cotidianamente y de la importancia de que esta guía sea presentada de manera digital. Y más allá de los pendientes que ahí se señalaron, hablaron de la importancia de esta ley promulgada en 2007, porque hoy es dinámica, viva y condensa el activismo mexicano en favor de los derechos humanos de las mujeres. Vamos a esa semblanza. La Secretaría General, a través de la Unidad para la Igualdad de Género, presentó el 28 de noviembre en la Cámara de Diputados la guía ilustrada de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, elaborada por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM, de la Secretaría de Gobernación. Al respecto, la presidenta de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra Castillo, expresó que la aspiración es que la mujer pueda ejercer a cabalidad sus libertades y que lo haga sin el temor de sufrir violencia, ya que ello significa el impulso de nuestra vida democrática. Y destaco que la guía pone en nuestras manos un libro, un manual que tiene cometido de impulsar el conocimiento y la difusión y las disposiciones sobre las que descansa esta aspiración. Todas las escuelas lo deben de tener. Todas las universidades, todos los estudios de género, todo lo que hay que hacer un esfuerzo, compañera, para masificar este esfuerzo ya aquí contenido en este libro de ilustración. La diputada Aleida Alavés Ruiz mencionó que esta guía constituye un medio de difusión e información didáctica accesible para toda la población, especialmente para las niñas y las mujeres, por lo que su difusión debería ser digital para que tenga mayor cobertura. Añadió que del 25 de noviembre al 10 de diciembre, la Cámara de Diputados acordó desahogar dictámenes sobre el tema. Desde que fue publicada originalmente en 2007, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia marcó un parteaguas
en la normatividad nacional sobre violencia contra las mujeres y las niñas y modificó estructuras jurídicas que tradicionalmente no eran reconocidas como instrumentos de protección para los derechos humanos de las mujeres. Hace 16 años muchos grupos, tanto en el ámbito político como en el ámbito jurídico, criticaron figuras como las órdenes de protección, el agravio comparado o el reconocimiento de la existencia de una violencia feminicida. Hemos enfrentado todo ese tipo de debates de cómo queremos incluir términos jurídicos pues que no existen en la doctrina, pero que en la realidad nos laceran nuestra vida cotidiana. La diputada Maribel Martínez Ruiz explicó que la ley de la cual se habla fue publicada por primera vez el 1 de febrero del 2007, debido a la prevalencia de violencia extrema contra las niñas, adolescentes y mujeres, manifestándose en los distintos tipos y daños a sus derechos humanos. Pues les invito a que seamos parte de la distribución de esta ley, que podamos compartir con todas y con todos y que sí generemos las acciones para que sea un libro de texto, que lo tengan todas nuestras niñas en las escuelas y que sea una lectura obligada en todos los círculos de lectura que podamos promover. Ni una niña, ni una mujer más siendo violentada o sin vida. Zaida Yadira Blanco Morfín, coordinadora de políticas públicas para la erradicación de la violencia de CONAVIM, expresó que es la segunda versión ilustrada de la ley. La primera fue en 2019. Su base era el estado de la norma, pero de 2020 y 2023 se han presentado 9 reformas encaminadas a la ampliación de garantías del acceso al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Esta nueva versión ilustrada, ahora actualizada hasta la última reforma de esta ley, publicada el 8 de mayo de este año, se convierte en una herramienta para difundir y hacer más accesible el conocimiento de los derechos para todas las mujeres del país. Como su primera versión lo hizo, se trata de romper las barreras de acceso que tienen para que la población pueda conocer, puedan discutir y luchar por el ejercicio de sus derechos. En la sesión ordinaria del martes 28 de noviembre salieron adelante 8 dictámenes sobre procedimientos administrativos que se pusieron al día en leyes financieras, la responsabilidad de municipios y demarcaciones de la Ciudad de México para prevenir y atender la violencia contra las mujeres, impulso al trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, protección al ambiente, inversión extranjera, comercio marítimo, cinturones verdes y la regulación de productos que contienen microplásticos. Se conmemoró además en una sola efeméride el Día de la Consumación de la Independencia y el Día de la Armada de México, y el aniversario luctuoso del general Felipe Ángeles, y el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Ahí fijaron postura los 7 grupos parlamentarios, destacando que más del 70% de las mujeres en México son víctimas de algún tipo de violencia y que frente a esa cifra, el Día Naranja es una oportunidad para reivindicar el derecho a la alegría y, por tanto, la importancia de erradicar los abusos y delitos que la impiden, de la necesidad de aplicar la Ley 3 de 3 contra la violencia que aquí se construyó y que tiene el propósito de que ningún agresor al poder, señalando los casos en que se incurra en esa violencia política en razón de género. Se anunció de la presentación de una iniciativa para que esa violencia política sea considerada como motivo de nulidad de las elecciones y se recordó que en la vida cotidiana el 66% de las mexicanas se sienten inseguras de caminar solas en sus calles. 639 viven violencia familiar y 243 son violadas o víctimas de alguna violencia sexual cada día, pero solo 66 lo denuncian. Hubo pronunciamientos para recordar que esta Cámara debe dar prioridad a las mujeres de bajos ingresos, rurales, indígenas, con discapacidad, pero también hubo críticas por parte de la oposición al hecho de que en esta legislatura de la paridad de género se ha olvidado, eso dijeron, a las niñas y a las adolescentes y a las mujeres en el momento de acordar ya 3 presupuestos de egreso. Sin embargo, también se defendió la estrategia de seguridad gubernamental, indicando que a nivel nacional las cifras de feminicidio, por ejemplo, han reducido de 10 a 9 por día, una resta que no se había presentado desde 2016.
Vamos a la crónica de esa jornada legislativa. En la sesión ordinaria del 28 de noviembre de 2023, diputadas y diputados aprobaron con 372 votos a favor diversas reformas a leyes financieras en materia de procedimientos administrativos con el objetivo de armonizar 11 ordenamientos y así dotar de certeza jurídica a las instituciones financieras. El dictamen que nos ocupa propone una serie de modificaciones en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio que se encuentran previstos en las leyes que regulan el sistema financiero nacional. Entre ellos destacan la caducidad de la facultad sancionadora, el derecho de audiencia, el ofrecimiento y desahogo de pruebas, el periodo de alegatos y cierre de instrucción. De igual forma, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 374 votos a favor reformas sobre obligaciones de municipios y demarcaciones contra la violencia hacia las mujeres. Proponemos el fortalecimiento del marco legal municipal y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México con base en la coordinación que debe existir entre la Federación, las entidades federativas, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y los municipios, ya que así lo establece la propia Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. También aprobaron con 374 votos a favor reformar la Ley Federal y fomento a las actividades realizadas por organizaciones de la sociedad civil, con el objeto de fomentar las actividades de recolección, almacenaje, transporte, distribución y cualquier otra acción que prevenga la pérdida y el desperdicio de alimentos. Al menos una cuarta parte de los alimentos que producimos se pierden, pero en otro sentido, 4 de cada 10 personas no tienen acceso a una alimentación nutritiva y 1 de cada 10 sufre hambre. Así, necesitamos encontrar los medios para llevar los alimentos que se pierden o se desperdician a las personas que tienen hambre y que requieren una alimentación nutritiva. Con 386 votos a favor, se aprobó el dictamen que reforma el artículo 39 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de trato digno y respetuoso a los animales. Para nadie es ajena la importancia de los animales en la estructura ambiental y social. De ahí que la protección animal esté dejando de ser una tarea de especialistas para pasar a ser una responsabilidad compartida de todas las personas. Independientemente de si somos o no propietarios de un animal, pues aun cuando no lo seamos, tenemos la obligación de respetarlos y procurarlos. A fin de actualizar las denominaciones de las Secretarías de Economía, de Bienestar y de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad de 388 votos reformar los artículos 23 y 24 de la Ley de Inversión Extranjera. En el caso del artículo 23, se proponen los siguientes cambios de las dependencias que ahí se mencionan. En primer lugar, sustituir la denominación de la Secretaría de Desarrollo Social, que fue creada mediante la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal de fecha 25 de mayo de 1992, por el de Secretaría de Bienestar. Diputadas y diputados aprobaron con 376 votos a favor adicionar un párrafo tercero al artículo 269 de la Ley General de Salud a fin de prohibir en la elaboración, importación y comercialización de productos cosméticos el uso de microplásticos añadidos intencionalmente para exfoliar, pulir o limpiar. La inclusión de microplásticos en fórmulas de estos productos tiene como consecuencia directa la contaminación de los ecosistemas marinos a través de las aguas residuales y la intoxicación de especies que consumen las partículas de plástico al confundirlas con alimento. Mismas partículas que después también intoxican a las personas que nos alimentamos con ejemplares de especies marinas expuestas a esta contaminación. En la sesión del miércoles 29 de noviembre, en el apartado de efemérides, se recordó la promulgación del Plan de Ayala y el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, que se conmemora cada 1 de diciembre. El aniversario luctuoso del escritor guanajuatense Jorge Ibargüengoitia, autor de Esas ruinas que ves, Maten a León, Las Poquianchis y su emblemática La Ley de Herodes. Y se aprobaron 5 dictámenes para actualizar el concepto de violencia económica contra la mujer de cara a los tantos casos donde, pese a que ella está casada o vive con alguien en pareja, es solo ella
la que trabaja y además cumple con las labores domésticas. De manera que violencia económica no solo es el control en ese ámbito, sino también el abandono. En otro caso, se busca fortalecer la regulación en materia de vigencia y renovación de registros sanitarios, de medicamentos, estupefacientes y sustancias psicotrópicas y productos que las contienen. También se fortaleció el marco normativo para prevenir y sancionar la violencia vicaria y se puso al día la ley de planeación, incorporando la perspectiva de género y por tanto la obligación de que en ese ordenamiento quede establecido que deben generarse políticas públicas y acciones para enfrentar las causas de la desigualdad y pues sentar las bases para una igualdad sustantiva. También se aprobó la reforma que extingue la agencia de noticias Notimex. En ese punto hubo debate y posiciones encontradas. Mientras en la defensa de esa reforma, que procedió del Ejecutivo Federal, se consideró que es necesario adecuar a las instituciones y el marco normativo a las nuevas realidades por los avances tecnológicos y políticos, toda vez que la dinámica en materia de comunicación social va cambiando. Quienes votaron en contra sostuvieron que con la extinción de Notimex, más de 200 trabajadores sindicalizados y sus familias perderán un sustento y una fuente de trabajo, sumándose a ellos trabajadores de confianza, honorarios, reporteros y corresponsales nacionales y extranjeros. Vamos a la crónica de esa sesión. En la sesión ordinaria del 29 de noviembre de 2023, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, con el propósito de actualizar la definición de violencia económica. ¿Cuántas y cuántos de ustedes conocen casos u hogares donde pese a que la mujer está casada o vive con alguien en pareja, es solo ella la que trabaja y además cumple con las labores domésticas? La violencia económica contra las mujeres no solo es ejercer el control económico sobre la mujer o condenarla a vivir en pobreza y en condiciones de subsistencia, sino que también es dejar que ella sola afronte los gastos. De igual forma, se aprobó en lo general y en lo particular el dictamen que extingue el organismo descentralizado de la Administración Pública Federal no sectorizado denominado Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano, y se abroga la ley que crea la Agencia de Noticias del Estado Mexicano. Con la extinción de Notimex, más de 200 trabajadores sindicalizados y sus familias perderán su sustento y fuente de trabajo. A ellos se deben sumar trabajadores de confianza y honorarios, así como reporteros y corresponsales nacionales y en el extranjero, más de 300 personas con sus familias. Es el reflejo de un gobierno que desprecia el ejercicio periodístico libre y responsable. Un estimado de 1,200 personas que no sabrán si tendrán para comer después de lo que hoy se decide en esta soberanía. Como siempre, de forma unilateral y sin apertura alguna, la mayoría oficialista pisoteó los derechos de todos los trabajadores de Notimex. La única constante en esta grave situación es, como siempre, la falta de diálogo por parte de Morena. Hoy, en este gobierno, se da por fin a uno de los conflictos laborales más complejos que esta administración haya enfrentado. Tanto los derechos de los trabajadores como el nuevo modelo de comunicación e información del Estado mexicano se respetaron con este dictamen. Circunstancias como despidos injustificados, cierre de corresponsalías extranjeras y falta de pagos representan algunas de las razones que llevaron a los trabajadores de Notimex a la suspensión de labores en febrero de 2020 y el establecimiento de una huelga que hasta el día de hoy no ha sido resuelta por este gobierno. Diputadas y diputados aprobaron por unanimidad reformar el artículo 17 de la Ley de Planeación, con el objetivo de incorporar la perspectiva de género en dicha legislación, generar políticas públicas y acciones para enfrentar las causas de la desigualdad, además de sentar las bases de la igualdad sustantiva. Como decía Marcela Lagarde y lo han dicho otras teóricas, se trata de que las mujeres nos convirtamos en seres humanos con autonomía, con determinación a partir de que se garantice la igualdad.
la igualdad de derechos, la igualdad sustantiva, porque la igualdad jurídica que está en el artículo 4 constitucional no es suficiente. Por consenso se aprobó reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia y de los Códigos Civil Federal y el Penal Federal en materia de violencia a través de interpósita persona o violencia vicaria. ¿Cuántas veces he escuchado, no quieres estar conmigo? Me las vas a pagar donde más te duele, con tus hijos. Utilizan a sus vástagos para cobrar venganza. En casos muy extremos los secuestran, los esconden y hasta los llegan a matar. Concluye aquí nuestra emisión semanal de Parlamento Abierto. Gracias por acompañarnos en este espacio donde compartimos la crónica del quehacer legislativo de las y los diputados de México. Hasta la próxima.